Televisa presenta. Bienvenidos, gracias por estar siempre conmigo. Les mando besos, bendiciones. Y hoy tengo un programa que me encanta, de verdad. Hola, buenos días, sean bienvenidos. Hoy los estudiantes de 10.01 les tenemos preparados un conversatorio muy interesante sobre la antropología. Y sin más que decir, comencemos. Yo les voy a hablar sobre la antropología. La antropología es una rama de la filosofía la cual estudia el hombre como su origen o su naturaleza, para poder así explicar sus creencias y su relación con los demás. Se clasifica en tres tipos, que son la antropología física. Estudia el hombre como miembro del reino animal. Esta antropología física trata de explicar que nosotros venimos del Homo sapiens, o sea, del mono. Esta antropología trata de explicar o de hacernos entender que esta teoría es válida. Ahora les voy a hablar sobre la antropología cultural. Se encarga de estudiar al hombre como miembro de la sociedad. Esta se centra en el conocimiento del ser humano por medio de sus creencias, sus costumbres, sus mitos, normas y valores. Es decir, que por medio de sus culturas nos evalúan a nosotros por medio de nuestras culturas, de nuestras creencias, de nuestros mitos, etc. También está la antropología filosófica. Se encarga de estudiar el origen del ser humano y su existencia con los demás. También les voy a hablar de sus épocas. En diferentes épocas existieron personajes muy importantes que hicieron aportes valiosos sobre la antropología a través del estudio del ser humano. Un ejemplo sería Sócrates. Consideró que hay que cuidar el alma y conocerse a sí mismo con la conducta moral y adecuada. Esto trata de decir que debemos conocernos a nosotros mismos como personas para poder así desarrollarnos en la sociedad como moral y más adecuados. También está Anaximandro. Él realizó importantes aportes sobre el entendimiento del origen y la estructura del universo y la Tierra. Buenas, hoy les vengo a dar las diferentes definiciones de antropología de distintos autores. Antropología según la RAE, Real Academia Española. Bueno, según la Real Academia Española, la antropología es el estudio o la ciencia de la realidad humana, que trata sobre los aspectos sociales y biológicos del ser humano. Antropología según Levi-Strauss. La antropología según este sociólogo es el estudio de las estructuras que dieron origen a los hechos socioculturales. Antropología según Taylor. Según su definición, la antropología proviene de la cultura y plantea que es el conjunto de creencias, hábitos y capacidad que el hombre fueron adquiriendo en sociedad. Leslie White dividió la antropología en fenómenos culturales, físicos y biológicos, por lo que cambió el corte de la antropología de ser una ciencia meramente social a ser una cuenta natural. Geertz, por su parte, añade un nuevo elemento a la definición de antropología, dándole un enfoque al estudio que toma en cuenta la forma de las personas de percibir su propio ambiente. En este conversatorio a mí me tocó el problema del ser humano. Los problemas del ser humano son fenomenológicos en términos de una idea particular. La filosofía dice que el concepto del ser humano depende de la visión de nuestro mundo y nuestra percepción sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Esto significa que el ser humano tiene algunos problemas, que son: no podemos amar a lo que no conocemos. Segundo, es necesario conocer a la persona para conocernos mejor. Similitudes entre el hombre y el reino animal. Nosotros los hombres en general, el hombre es fundamentalmente similar a los animales en su estructura y funcionamiento. Somos más similares a los gorilas y a los chimpancés, pero ellos son las semejanzas entre peces e insectos son más notables.
Las semejanzas entre animales, incluyendo al hombre, se definen en homologías y analogías. La homología son los órganos homólogos, que son aquellos que tienen la misma estructura interna pero realizan funciones diferentes. Ejemplo, las 4 extremidades pares de los vertebrados con mandíbula, desde los tiburones hasta las aves o los mamíferos, son homólogas. De la misma manera, al extremo de la pata de un caballo es homólogo al dedo mediano de la mano y el pie del humano. O sea que la mandíbula de los tiburones es homóloga a las aves y de los mamíferos, como la pata de un caballo al pie humano o a un dedo humano. Analogía. Los órganos análogos son aquellos que se realizan la misma función pero tienen diferente estructura o distinta estructura. Ejemplo de analogía. ¿Qué diferencia hay entre el hombre y los animales? Aristóteles decía que el hombre se diferencia de los animales por múltiples razones. Una de ellas era porque el hombre posee el lenguaje y los animales no. Una de otras razones era que nosotros los humanos nos guiamos por la razón y los animales por el instinto. Un ejemplo claro de esto puede ser cuando nosotros tenemos necesidades y sabemos que el lugar donde las hacemos es en el baño. En cambio, los animales se guían por las defecaciones que hace él o otros animales. Diferencia el hombre más de unos animales que de otros. El hombre se diferencia más de unos animales que de otros sencillamente porque no todos los animales cumplen con las mismas características que un animal. El mono es el único que cumple con las mismas características, pero sigue siendo un animal que no tiene las mismas diferencias humanas antes mencionadas, como son el lenguaje y la razón. A mí me correspondió el cerebro de un mamífero. Se dice que la inteligencia de un animal no depende únicamente del cerebro, sino de su proporción a comparación con su cuerpo. Dicho en otras palabras, nos referimos que la inteligencia de un animal se define con la relación tamaño y cuerpo. Asimismo sucede con los animales que son de sangre caliente y fría. En demostración a esta teoría, tenemos un animal con mayor masa corporal que gastará toda su energía cerebral realizando las actividades cotidianas, tales que simplemente se convierten en movimientos monótonos, debido a que los de sangre caliente permiten mejor bombeo de sangre al corazón, y puesto a este es quien la lleva al cerebro, y se controlan los movimientos. La relación entre la mente y el cerebro es que el cerebro es el soporte físico a través del cual se objetivan las funciones de la mente y se expresan diferentes grados y profundidades de conciencia. La mente es la capacidad de crear, de razonar, de pensar, de crear ideas, de crear relación entre ellas y va más allá de los sentimientos. ¿Qué hay en la mente del ser humano? La mente humana puede definirse en estos términos como función de emergencia o sistema nervioso. Estos coinciden con una misma, es autoprogramable y tiene la capacidad de decisión propia y un propósito. Los animales sí tienen mente. ¿Y por qué? Los animales son capaces de engendrar conceptos y formar sus propias representaciones de la cual viven en su entorno porque tienen esa capacidad. La antropología es una ciencia social que se encarga del estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana. Está la antropología social, antropología cultural o etnología, analiza el comportamiento social y político, las relaciones sociales y las instituciones. ¿Cuál es la clasificación y cómo se divide la antropología? La antropología se divide en dos grandes campos: la antropología física, de la que se trata sobre los seres humanos, y la evolución biológica y la adaptación filosófica de los seres humanos, y la antropología social o la cultura, que se ocupan de las formas en que las evoluciones de su lengua y cultura se van desarrollando entre sí mismas. ¿Qué tipo de ciencia es la antropología? La antropología se presenta como la ciencia general del hombre, incorporando tanto variantes
biológica como la social, aunque no desdeñara otras disciplinas antropológicas. Su campo básico será la antropología cultural y social. ¿Qué es la antropología social y cultural? La antropología cultural es la rama a la cual la antropología se centra en su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de sus culturas, es decir, costumbres, mitos, creencias, valores que guían a la estandarización de su comportamiento como miembro de un grupo social. ¿Qué aporta la antropología a la sociedad? La antropología aporta la metodología de investigación apropiada para acercarnos al fenómeno, objeto de estudio, de manera que las observaciones se encuentren lo mejor controladas para evitar los sesgos de las propias personas, juicios de valor y los criterios de cientificación. Y mediante la observación se participa en la evolución del hombre. ¿Qué aporta la antropología a la historia? La antropología a la historia estudia al humano como un producto de su historia cultural y social, ya que se extiende a la antigüedad y la evolución del mismo hombre. Pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es la muerte? Bueno, en este conversatorio les voy a hablar sobre la evolución del ser humano. Para empezar, el que inició la antropología filosófica fue Max Scheler, mientras que los otros filósofos en otras épocas se encargaban de resolver los problemas propios, a lo que hoy en día denominamos antropología filosófica. Bueno, ahora que tenemos claro esto, ustedes se preguntarán a qué me refiero cuando hablo de la evolución del ser humano. Yo se los voy a explicar. La evolución humana fue un largo proceso que se produjo a través de la historia, a partir de un ancestro como un primate, y a partir de la cual derivó nuestra propia especie, a la que hoy en día llamamos humano moderno. A partir de evidencia científica se trata de mostrar cómo los aspectos físicos y de comportamiento que nos caracteriza como especie han resultado esta evolución a partir de este ancestro común hace unos 5 millones de años. En mi punto de vista, yo estoy de acuerdo con la biológica, ya que esta fue aceptada por la explicación de Darwin, y esta explica, a mi parecer, cuando comenzamos a caminar erguidos, observando los grandes cambios morfológicos que nos distinguen de los grandes simios. Ahora yo les digo a ustedes, ¿cuál es su punto de vista? Hoy les voy a hablar sobre la naturaleza de la cultura en este conversatorio. Los miembros de una sociedad siempre tienen ciertos comportamientos o pensamientos, pueden ser diferentes o iguales, y todo esto genera una cultura. Dicha cultura está basada en conductas, pero hay que recalcar que cada conducta conlleva a una norma. Según la antropología, las normas simple y sencillamente son el comportamiento adecuado para llevarse bien con una sociedad en un territorio determinado. Otro concepto podría ser que la cultura es la interpretación de cómo se comportan los seres humanos, es decir, qué necesitan o qué actividades deben realizar para poder alcanzar la plenitud. Otras cosas podrían ser que son movilizaciones de diversas culturas de índoles ambientales, biológicos o geográficos. El profesor antropólogo Roger decía que esto era una complementación adaptiva. Eso quiere decir que él tenía una perspectiva puramente evolucionista. Eso quiere decir que nosotros nos podemos adaptar al tipo de cultura en la cual estemos. Otra cosa que también él decía es que había una brecha muy alta, pero también que tenía relación contra la biología y la cultura. Eso quiere decir que estas dos se pueden unir y nos pueden dar diferentes tipos de fuentes o de diversidad culturales. También tenemos a Harry. En su obra Teorías sobre la cultura postmoderna se encuentra una adaptación de las culturas, pero también se puede decir que él mantenía su teoría biológica o genética, ya que él traía las entidades desde las pregosas hasta las identidades de ahora que son subyacentes en nuestro genoma. Con estos dos autores podemos concluir que esto pretende un tipo de vista bastante similar. Esto quiere decir que desde el determinismo ellos tenían un punto de vista ambiental y biológico para diferenciar las diferentes culturas. Y estos se enfocaban también en la territorialidad, la
la agresión o la violencia que había en esa cultura o incluso los roles que cumplía cada quien. Pero ustedes cuéntenme, ¿están de acuerdo con Roger? ¿Creen ustedes que pueden adaptarse a costumbres diferentes a las suyas? La antropología cultural. La antropología cultural estudia los orígenes e historias de las culturas del hombre, su evolución y desarrollo y funcionamiento de las culturas humanas en todo lugar y tiempo. Es decir, que estudia el comportamiento y las creencias que las personas fueron aprendiendo, adaptando y compartiendo con otros. Por ejemplo, cuando en el principio de los tiempos todavía se creían los dioses, pero era porque no había nada, o más bien nadie, que les demostrara con pruebas contundentes el porqué de las cosas. Entonces, si llovía, ellos decían que había un dios de la lluvia. Si había fuego, ellos decían que había un dios del fuego, entre otros. Hasta que con el pasar del tiempo la ciencia se fue destacando y fueron dando respuestas a algunas de las preguntas que surgían como esas. Entonces, la antropología cultural trata específicamente en los modos en los que los seres humanos realizan ciertas actividades implicadas en la vida diaria, como por ejemplo los hábitos alimenticios, las costumbres, las creencias, entre muchísimos otros. Un claro ejemplo sería que mi familia y yo, a cualquier hora de la comida, comemos con tenedor, cuchillo y un vaso de agua, ya sea en el desayuno, en el almuerzo o la cena. Ok, pero ¿qué pasa? Que una semana después se mudó una nueva vecina. Ojo, ella no es de este país, ella no es de esta ciudad, nada, ella es totalmente independiente. Y resulta que ella no come con tenedor, ni cuchillo, ni un vaso de agua, sino que ella come con palitos. Ella come con palitos y un vaso de leche, ya sea en el desayuno, en el almuerzo o la cena. Esas son sus costumbres, esas son sus creencias, etc. Entonces ya vemos la diferencia de las culturas, ya vemos que ella tiene diferentes creencias, yo tengo diferentes culturas, entre otros, y eso no está mal. Al contrario, eso está bien, porque a veces nos permite conocer un poquito más de la otra persona, de nuestros alrededores. Lo importante es no juzgar y siempre aceptarnos tales y como somos. Antropología filosófica. La antropología filosófica se divide en 3 periodos: periodo presocrático, periodo clásico y periodo helenístico. El periodo presocrático es todos los filósofos antes de Sócrates, y aún hoy en día siguen vigentes sus conceptos y teorías, como por ejemplo la de una justicia universal. El segundo periodo es el periodo clásico. El periodo clásico se centra en los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue el iniciador de la antropología, ya que su centro de atención filosófica era el hombre. Su teoría fue que el hombre debe ser guiado y gobernado por la razón. Platón afirmaba que el hombre tiene un alma inmortal, perteneciente a un mundo donde lo último que importa son las ideas. A su vez, decía que el hombre era una sustancia formada por materia y por alma. Aristóteles. Según este filósofo, la razón posiciona al hombre por encima de todas las cosas. Al igual, este filósofo veía al hombre como una unidad esencial, y con esto influiría mucho el pensamiento cristiano. Y con esto damos finalizado el periodo 2, para continuar con el tercer y último periodo, el periodo helenístico. Se centra en imponer un estilo de reflexión que para nada era del agrado de Aristóteles y de Platón. Ellos decían que este tipo de reflexión no tenía nada que ver con sus ideales. Hola, hoy te vengo a hablar sobre la antropología filosófica. Se le llama antropología filosófica a todo intento de asumir las problemáticas específicas del hombre. El gran interrogante que surge aquí y que se plantea al hombre es ¿qué significa ser hombre o mujer? Este tipo de antropología toma al hombre como objeto de su propia investigación. Esto estudia al hombre desde el punto de vista del hombre y también sociológico, filosófico, público, económico, entre otros.
estudia globalmente al hombre y otras preguntas que surge es ¿quién soy yo? La antropología se encarga de métodos y estudios para determinar la existencia de... Y con esto concluimos este conversatorio. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima. Bye. Hola, qué bonita es Lorena. Ay, gracias. Siempre para servir. Hola, buenos días, bienvenidos sean. Lorena, quítate de ahí, yo me grabo solita. Me estaba grabando. Hacer Este conversatorio a mí me tocó el problema del ser humano. Los problemas del ser humano son fenomenológicos. La diferencia que hay entre el cerebro y la mente, entre la mente y el cerebro. La antropología es una rama de la filosofía.